Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a la burbuja del español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. ¿Qué vamos a estudiar en la clase de hoy? Bueno, antes de decirte a ti lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres trabajar en España? Seguro que alguna vez lo habías pensado. Hoy te voy a enseñar a preparar un currículum, pero no simplemente a escribirlo. Te voy a enseñar las pautas que debes seguir para que tu currículum, que utilizarás para trabajar en España o en cualquier otro país, sea efectivo y funcione. Así que, ¿estás listo? ¡Empezamos! Vamos a empezar diciendo las reglas generales que tiene que seguir un currículum. Un currículum tiene que ser original, tiene que estar adaptado al puesto de trabajo al que te presentas y tiene que reflejar tu historial, tanto académico como laboral. Todo ello de forma concisa, eficaz y sobre todo atractiva. Para la elaboración del currículum en España no existen unas normas muy estrictas. Normalmente se suele seguir un orden cronológico o un orden funcional. Sobre todo, tiene que ser conciso y no ocupar más de 2 páginas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar nuestro currículum es el puesto de trabajo al que nos queremos presentar. Tenemos que adaptarlo al puesto de trabajo al que nos presentamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, os voy a poner el ejemplo de la biodata del currículum de una amiga mía. Os pongo este ejemplo. Se llama Paula y en su currículum ella escribe: yo soy Paula y soy española. Al mismo tiempo que estaba estudiando magisterio en educación primaria en la universidad, estaba trabajando como camarera. Asimismo, durante los veranos, también trabajaba en una fábrica de conservas. Tras mis estudios, tomé la decisión de irme a Estados Unidos y a mi regreso a España, conseguí un trabajo como administrativa y profesora en la escuela de adultos. Bueno, Paula quiere encontrar trabajo, pero su trayectoria laboral es bastante variada. ¿Qué tiene que hacer Paula? Bueno, en este ejemplo que hemos leído, Paula habla de todos sus trabajos, pero si lo que ella quiere es un trabajo como profesora, no todas estas experiencias son interesantes para la persona que quiere contratarla. Te voy a poner ahora 2 ejemplos de 2 diferentes currículum de Paula. Como habéis visto, en uno de los currículums, Paula se concentra más en hablar sobre todo de sus títulos y de los cursos relacionados con el trabajo que quiere realizar. Por lo tanto, lo más importante y lo principal a la hora de realizar un currículum es adaptarlo a la oferta a la que lo queremos presentar. Otro punto muy importante es cuidar mucho la presentación y la organización del currículum. Toda la información que pongamos tiene que estar muy bien organizada. Y también hay que cuidar un poquito el aspecto estético. Por ejemplo, si queremos presentar nuestro currículum a un bufete de abogados, no puedo hacer un currículum con unos colores muy llamativos. Sería mejor utilizar unos colores un poquito más neutros, como por ejemplo el azul, el gris, el negro. Pero si, por el contrario, estoy buscando un trabajo, por ejemplo, en un departamento de marketing, entonces sí, mi currículum deberá tener también un aspecto bastante más creativo y llamativo. A la hora de redactar el currículum, debemos hacerlo como si se tratase de un instrumento de marketing, es decir, debemos decir mucho con pocas palabras. Tratar de resumir muy bien la información más importante y más relevante. Recuerda que lo ideal sería que ocupara una página o como mucho 2. Además, no debemos usar tecnicismos
y sobre todo no debemos cometer faltas de ortografía. Lo más fácil es utilizar frases cortas y verbos activos. ¿Qué debemos tener en cuenta sobre el contenido que tenemos que reflejar? El punto más importante que debemos reflejar en nuestro currículum es mostrar los resultados obtenidos en los anteriores trabajos. Y lo que nunca debemos hacer es tratar temas económicos o dejar expresado el motivo del cambio de trabajo. Ahora vamos a hablar de la estructura. La estructura de un buen currículum debería ser la siguiente. Por cierto, antes de continuar, para que no se me olvide, te quería recordar que en la burbuja del español también te puedes inscribir a clases individuales o grupales. Para ello te dejo en la descripción el link con toda la información. Ahora volvemos a lo que estábamos diciendo. La estructura de un currículum es la siguiente. Lo primero es la fotografía, que se debe colocar en la parte superior derecha. A continuación, tenemos que incluir nuestros datos personales, la identificación. Datos personales y de contacto como nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, teléfono de contacto, correo electrónico. Otros datos personales como por ejemplo religión o profesión de los padres o estado civil no son importantes y los debemos omitir. Siguiente punto importante es la formación académica y profesional, es decir, aquellos estudios que tienen como finalidad principal capacitar a la persona para desempeñar un trabajo. Puede ser, por ejemplo, un grado en educación primaria. Siguiente punto, formación profesional continua, es decir, la formación no reglada destinada a las personas que ya se encuentran dentro del mundo laboral, como puede ser cursos de diferentes cosas, como un curso de manipulador de alimentos. Siguiente punto importantísimo es la experiencia laboral. Para escribir nuestra experiencia laboral empezamos siempre a partir de la más reciente y se van escribiendo todas nuestras experiencias diciendo brevemente lo que hemos hecho y lo que hemos desempeñado. Por último, es muy importante indicar el conocimiento de lenguas extranjeras y, si existen, sus certificados. Una recomendación interesante. Si durante nuestra trayectoria laboral ha habido un grande periodo en blanco, es conveniente indicar el motivo del mismo. Si, por ejemplo, hay un periodo del 2015 al 2018, por ejemplo, es un grande periodo sin trabajar, podemos indicar el motivo del mismo. Ahora te voy a dejar también unos enlaces de interés que son muy útiles a la hora de preparar un currículum. Te los voy a escribir aquí, pero también te los pongo en la descripción del vídeo. Por ejemplo, Europass ofrece información de interés a la hora de escribir un currículum vitae para trabajar en la Unión Europea. Si lo que necesitas es información para realizar un currículum destinado a un trabajo en España, puedes acceder a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal. Y si lo que quieres es hacer un buen diseño creativo de tu currículum, yo te recomiendo la página web Canva, donde hay muchísimas plantillas muy interesantes y además también las puedes personalizar. Aquí te voy a poner algunos pantallazos para que veas a lo que me refiero. ¿Has visto? Son todos súper bonitos, organizados y muy originales. Vale, nos vemos en la siguiente clase de la burbuja del español, pero no olvides pasar por nuestra página web y ver todos nuestros vídeos de YouTube. Por cierto, te recuerdo que si te interesa apuntarte a clases individuales o en grupo, lo puedes hacer a través del enlace que te dejo en la descripción. Y recuerda también que en la burbuja del español podemos ayudarte con tu examen del CIELE. Si lo que estás pensando es obtener la certificación CIELE desde tu propia casa, nosotros te podemos ayudar.
Toda la información y todo lo que necesites te lo dejo en la descripción de este vídeo. Nos vemos en la próxima clase de la burbuja del español. ¡Hasta pronto!